¿Alguna vez imaginaste que la defensa más eficaz de un ave no es un pico afilado, sino algo que preferirías no mencionar en la mesa? Antes de continuar, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo extraño, es una de esas historias que cambian la forma en que miras la naturaleza para siempre. Imagina un nido oculto entre ramas secas. El aire es cálido, todo parece tranquilo, hasta que una serpiente se desliza, silenciosa, calculando el momento perfecto. Dentro del nido, los polluelos no pueden volar, no pueden correr, no pueden luchar, y sin embargo, no están indefensos. Lo que ocurre en los siguientes segundos parece absurdo, incluso grotesco, pero funciona. Y eso es lo inquietante, porque cuando el depredador se acerca, estos pequeños seres activan un mecanismo que la evolución perfeccionó durante miles de generaciones. No es casualidad, no es desesperación, es estrategia. Una estrategia que mezcla química, teatro y precisión milimétrica. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. No se trata solo de lanzar algo desagradable, se trata de enviar un mensaje claro. Este no es el objetivo que buscas. Pero ¿cómo puede algo tan vulnerable desarrollar una defensa tan sofisticada? ¿Y por qué esta táctica no solo repele depredadores, sino que protege el nido de amenazas invisibles que ni siquiera podemos ver? Si este misterio ya despertó tu curiosidad, deja tu like, porque lo que viene a continuación eleva todo a un nivel inesperado. Lo que parece asco es en realidad ingeniería biológica de alta precisión. Lo que parece debilidad es cálculo evolutivo. Y cuando entiendas el mecanismo completo, quizá quieras compartir esta historia, porque no es solo sobre un ave, es sobre lo que la naturaleza está dispuesta a hacer para sobrevivir. Y la pregunta es inevitable. Si estuvieras en ese nido, ¿harías lo mismo? Si estuvieras en ese nido, no tendrías tiempo para pensar en dignidad ni en estética. Sentirías primero la vibración, no el sonido, sino ese leve temblor que viaja por la madera cuando algo pesado se desliza sobre el tronco. Las ramas crujen apenas, el aire cambia, hay un olor distinto, metálico, reptante. La serpiente no hace ruido, pero el nido lo sabe. Los polluelos de abubilla están en la cavidad de un árbol, en algún punto entre el sur de Europa y el norte de África, donde estas aves anidan en huecos estrechos, casi claustrofóbicos. No es un nido abierto al cielo, es un túnel, una cámara pequeña, sin escapatoria vertical. La oscuridad no es un efecto dramático, es literal. Allí dentro, los polluelos aún no vuelan. Sus alas apenas están desarrollándose. Sus ojos, abiertos pero inseguros, perciben sombras antes que formas. Y sin embargo, cuando la amenaza se aproxima, ocurre algo que parece ensayado. Primero, el silencio. Después, el giro sincronizado de pequeños cuerpos hacia la entrada del nido. Y luego, la respuesta. No es una reacción caótica. No es desorden. Hay dirección. Hay intención. Los polluelos elevan ligeramente la parte posterior del cuerpo, tensan el abdomen y proyectan un chorro de heces líquidas hacia la fuente de la amenaza. No siempre aciertan, pero aciertan lo suficiente. Ese detalle es crucial, porque lanzar desechos no es novedoso en la naturaleza. Lo que resulta extraordinario es la combinación de precisión, momento y contexto. La serpiente no solo recibe el impacto físico, recibe una señal química intensa. El olor es penetrante, persistente, inesperado en un espacio cerrado. Aquí la historia empieza a volverse más compleja. La abubilla adulta, la madre, posee una glándula uropigial modificada que durante la época de cría produce una secreción particularmente fuerte. Esta sustancia impregna el nido. No es casual que los investigadores la describan como uno de los olores más difíciles de soportar en el mundo aviar. Y, sin embargo, ese mismo olor contiene bacterias simbióticas que generan compuestos antimicrobianos. Lo que parece suciedad es, en realidad, un sistema sanitario. Lo que parece descuido es arquitectura biológica. Pero todavía falta una pieza. Cuando la serpiente insiste, cuando el olor no basta, los polluelos silban. No un chillido agudo, sino un sonido grave, vibrante, que imita el siseo de una serpiente adulta. En la oscuridad del hueco, ese sonido puede confundir. Puede sugerir que la cavidad ya está ocupada por algo más peligroso. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cómo aprende un polluelo que jamás ha visto una serpiente a imitar su sonido? La respuesta no está en la experiencia,
está en la programación genética, en una partitura evolutiva escrita mucho antes de que ese huevo fuera puesto. Pero aún hay otra capa. Cuando el depredador intenta introducir la cabeza en el nido, encuentra un espacio estrecho, maloliente, ruidoso y ahora visualmente alterado. Los polluelos erizan las plumas, expanden el cuerpo, abren el pico. No buscan parecer adorables, buscan parecer impredecibles. La mayoría de los depredadores no persigue riesgos innecesarios. La caza es cálculo energético. Si el costo supera el beneficio, el instinto cambia de dirección. Y en ese punto exacto, cuando la serpiente duda, la defensa ha cumplido su función. Pero lo verdaderamente intrigante no es que funcione, es cómo se combinan todos los elementos: química, sonido, postura, proyección. Un sistema integrado en organismos que, desde fuera, parecen frágiles. La abubilla no desarrolló colmillos ni garras gigantes. No se volvió más rápida que la serpiente. No escapó del problema. Transformó el espacio en un entorno hostil. Y mientras todo esto sucede dentro del nido, hay otra dinámica invisible operando. Las bacterias presentes en la secreción no solo repelen, reducen la carga de patógenos en un ambiente donde la humedad y los restos orgánicos podrían convertir la cavidad en un foco infeccioso. Es una defensa contra depredadores y contra el mundo microscópico. La estrategia no es puntual, es sistémica. Sin embargo, todavía no hemos llegado al aspecto más desconcertante, porque algunos estudios sugieren que esta defensa no solo protege a los polluelos, también modifica el comportamiento de los adultos cercanos. El olor, la señal química, podría estar comunicando información sobre el estado del nido. Si eso es cierto, entonces no hablamos solo de repulsión, hablamos de lenguaje. Y aquí la dimensión del fenómeno cambia de escala. Lo que parecía una respuesta desesperada es, en realidad, un conjunto coordinado de señales químicas, acústicas y físicas que alteran decisiones, tanto en depredadores como en miembros de la misma especie. La pregunta ya no es, ¿por qué lanzar heces? La pregunta es, ¿qué otras capas estamos pasando por alto? Porque si un nido aparentemente simple esconde esta complejidad, ¿cuántos otros comportamientos que consideramos desagradables o absurdos son, en realidad, soluciones refinadas a problemas que apenas comenzamos a entender? Y si la evolución fue capaz de convertir algo tan básico en una herramienta multifuncional, ¿qué más está haciendo en silencio, fuera de nuestro campo de visión? La escena en el árbol termina cuando la serpiente retrocede. No siempre sucede, pero ocurre lo suficiente como para que la estrategia persista generación tras generación. Y mientras el peligro se aleja, los polluelos bajan lentamente el cuerpo. El nido vuelve a su aparente quietud. Pero nada allí es simple. Nada es improvisado. La verdadera pregunta ahora no es si la defensa da asco, es qué revela sobre la lógica profunda de la supervivencia. Y lo que viene a continuación nos obliga a mirar aún más de cerca esa lógica, porque la próxima capa no solo explica cómo funciona este sistema, sino por qué pudo haber cambiado el destino de toda una especie. Cuando observas de nuevo ese nido oscuro, escondido en el interior de un tronco aparentemente común, resulta imposible no percibirlo de otra manera. Ya no es solo un refugio improvisado entre madera vieja, es un laboratorio biológico en miniatura. Un espacio donde convergen química, comportamiento, acústica y adaptación evolutiva, como si fueran engranajes ocultos de una maquinaria perfectamente calibrada. Nada allí es accidental, nada es improvisado. Cada olor, cada sonido, cada gesto corporal responde a una lógica interna que opera mucho más allá de la percepción superficial. La abubilla no es un ave poderosa en términos tradicionales. No domina el cielo por velocidad extrema, ni impone respeto por fuerza bruta. Sin embargo, su estrategia revela algo más sofisticado que la simple confrontación. Nos habla de sistemas complejos donde la supervivencia no depende de imponerse, sino de alterar el entorno, de reconfigurar las condiciones del juego antes de que el conflicto alcance su punto crítico. Ese nido impregnado de secreciones antibacterianas no es solo una respuesta puntual al ataque de una serpiente. Es una estructura invisible diseñada para reducir riesgos múltiples, desde depredadores hasta microorganismos. Es ingeniería aplicada a escala biológica. Si ampliamos el foco, la escena adquiere otra dimensión. Lo que ocurre en el interior de un árbol en el Mediterráneo o en las sabanas africanas no es un episodio aislado. Forma parte de una dinámica interna que se repite en ecosistemas enteros. Las redes interconectadas que sostienen la vida funcionan precisamente así.
Pequeñas adaptaciones locales generan impactos silenciosos que, acumulados, transforman la estabilidad de poblaciones completas. La glándula uropigial modificada de la abubilla no solo protege a unos cuantos polluelos, contribuye a la persistencia de una especie a lo largo de generaciones. Esa persistencia, a su vez, mantiene equilibrios en cadenas tróficas, en ciclos de insectos, en procesos agrícolas que dependen indirectamente de la regulación natural de plagas. En este sentido, la defensa que en un primer momento parecía simplemente desagradable, se revela como parte de una arquitectura evolutiva de escala global. Es fácil subestimar aquello que produce rechazo inmediato. Sin embargo, la naturaleza no diseña para la estética humana, diseña para la eficiencia estratégica. El olor que incomoda es una herramienta. El chorro de heces que sorprende es un cálculo energético. El silbido que imita a una serpiente es una manipulación precisa de la percepción del adversario. Todo ello conforma una estructura invisible que reduce probabilidades de fracaso en un entorno donde cada error puede significar la desaparición. Lo más inquietante es comprender que estos mecanismos no operan de forma aislada. Son parte de una red de fuerzas estructurales que atraviesan la historia natural. Desde bacterias simbióticas hasta decisiones instintivas codificadas en el sistema nervioso, cada componente participa en un entramado mayor. Esa red, aunque silenciosa, sostiene transformaciones profundas. Permite que especies aparentemente vulnerables sobrevivan a cambios climáticos, a presiones de depredación, a fluctuaciones en disponibilidad de recursos. Es una dinámica que actúa lejos de nuestra mirada cotidiana, pero cuyos efectos alcanzan incluso nuestras sociedades humanas. Piensa por un momento en cómo funcionan los sistemas complejos que organizan nuestras ciudades, nuestras economías, nuestras infraestructuras digitales, redes eléctricas invisibles, algoritmos que toman decisiones en fracciones de segundo, mercados que reaccionan a señales imperceptibles para el ciudadano común. La abubilla, en su escala, responde con una lógica similar. No compite en fuerza directa, modifica el sistema, introduce variables que alteran el comportamiento del adversario, genera un impacto silencioso que redefine el resultado antes de que el enfrentamiento alcance su punto máximo. En la quietud posterior al ataque fallido, cuando la serpiente se retira y el nido recupera su aparente calma, permanece algo más que alivio. Permanece la confirmación de que la supervivencia no depende siempre del tamaño ni del poder visible. Depende de comprender las reglas invisibles del entorno y actuar sobre ellas con precisión. La evolución no premia necesariamente al más fuerte, sino al que mejor interpreta la dinámica del sistema en el que está inmerso. Este fenómeno obliga a replantear la manera en que evaluamos lo que consideramos insignificante. Las estrategias que parecen marginales o grotescas pueden ser, en realidad, soluciones refinadas a problemas estructurales. La secreción maloliente que impregna el nido no solo repele depredadores, estabiliza un microecosistema. Esa estabilidad, acumulada en miles de nidos a lo largo del tiempo, contribuye a la continuidad de poblaciones enteras. Y esa continuidad forma parte de engranajes ocultos que mantienen la diversidad biológica de regiones completas. La naturaleza, en su escala global, funciona como una red de decisiones microscópicas que producen consecuencias macroscópicas. Cada cavidad ocupada por una abubilla es un nodo dentro de una arquitectura mayor. Cada polluelo que sobrevive gracias a esa defensa química representa una pieza más en un entramado que sostiene paisajes, cadenas alimentarias y equilibrios ecológicos. Lo que parece un gesto instintivo es, en realidad, una manifestación de fuerzas estructurales que operan desde hace millones de años. Al contemplar esa escena final, ya no vemos simplemente un ave que lanza heces para defenderse. Vemos una expresión tangible de cómo los sistemas vivos desarrollan soluciones inesperadas para enfrentar presiones constantes. Vemos cómo la ingeniería biológica puede surgir en los lugares más humildes. Y comprendemos que muchas de las dinámicas que sostienen el mundo moderno también dependen de estructuras invisibles, de ajustes silenciosos, de decisiones que rara vez percibimos. Quizá lo más transformador de esta historia no sea el asombro inicial, sino la conciencia de que la realidad está llena de estrategias discretas que moldean resultados a gran escala. La abubilla no necesita imponerse para sobrevivir, le basta con alterar la ecuación del entorno. Y en esa alteración, silenciosa y estratégica, reside una lección profunda sobre cómo operan las fuerzas que sostienen tanto la naturaleza como nuestras propias estructuras sociales. Si un simple nido puede ocultar una arquitectura tan sofisticada,
¿Cuántos otros sistemas que consideras ordinarios estarán influyendo en el equilibrio del mundo sin que siquiera los notes? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también sintió ese cambio de perspectiva. Tal vez empezaste este recorrido pensando que se trataba simplemente de un ave con una defensa desagradable. Y ahora sabes que lo que parecía trivial es, en realidad, una muestra silenciosa de inteligencia evolutiva, de estrategia invisible, de fuerzas que operan mucho más allá de lo evidente. Esa sensación de asombro no es casual. Es el resultado de mirar con más atención, de detenerse donde la mayoría pasa de largo. Por eso quiero hablarte con honestidad. Este tipo de historias, que revelan capas ocultas de la realidad y muestran cómo los sistemas complejos sostienen el mundo en silencio, solo pueden seguir existiendo si quienes las valoran deciden respaldarlas. Si esta mirada más profunda te hizo reflexionar, si amplió tu forma de entender lo que ocurre en un simple nido escondido en un árbol, entonces suscribirte no es solo un gesto digital. Es una manera de decir que quieres seguir explorando lo que casi nadie se detiene a observar. Deja un like si sientes que este viaje agregó algo a tu manera de ver el mundo, no como una obligación, sino como una señal simple de que el tiempo compartido aquí tuvo sentido. Y si crees que alguien más podría sorprenderse al descubrir que detrás de lo que parece insignificante, existe una arquitectura estratégica tan precisa, compártelo, porque estas historias crecen cuando viajan. Si quieres dejar una huella personal de este momento, escribe en los comentarios una frase breve que represente lo que sentiste al entender esta dimensión oculta. Tal vez algo como, nada es tan simple, o la naturaleza piensa en silencio. No es una consigna, es una forma de reconocer que lo que acabas de ver no fue solo información, sino conciencia ampliada. Y si todavía te queda esa curiosidad vibrando, ese impulso de seguir mirando más allá de la superficie, el próximo video que aparece en pantalla continúa esta exploración desde otra perspectiva igualmente reveladora. No necesitas promesas grandiosas para seguir, basta con esa inquietud tranquila que ahora sabes reconocer. Gracias por mirar con atención, por cuestionar lo obvio y por permitirte descubrir que el mundo está sostenido por engranajes invisibles, mucho más sofisticados de lo que parecen. Sigue observando, sigue preguntando y mantén viva esa curiosidad que transforma lo ordinario en extraordinario.